sean. Bueno, pues estamos en esta sesión introductoria de nuestro diplomado en Antropología del Arte. Estamos en un momento muy importante, sensible también, de encontrarnos por primera vez, de escucharnos, de conocernos y de plantear también un poco cómo es esta base del proceso de trabajo que vamos a seguir. Esta primera semana es una semana así para familiarizarnos, para soltarnos, para romper el hielo y por lo tanto vamos a darle su tiempo a los primeros textos que están ahí ya en el aula y que ustedes ya tienen para leer, para explorar y los ejercicios, los proyectos y ejemplos propuestos y otros más que ustedes puedan ir compartiendo. Así que estos primeros temas que son muy importantes es el planteamiento de la antropología del arte como un campo interdisciplinario a través de varios textos y ese, ese capítulo, ese fragmento del libro Arte y Agencia de Alfred Yell, un texto muy importante dentro de la historia de la antropología del arte y dentro de su diplomado una base teórica también muy importante que vamos a profundizar. Todo eso está en este primer bloque y como son temas, digamos, que sientan bases de todo lo que es después la construcción del diplomado, les vamos a dar su tiempo para que ustedes realmente los puedan revisar, para que puedan desmenuzarlos y no nos apresuremos a agregar demasiados textos y demasiada información. Entonces, esta primera semana siempre para familiarizarnos, para conocernos, para escucharnos, comenzar a leer, empezar a interactuar en los foros, familiarizarse de qué se trata el aula virtual y poco a poco ir haciendo que el proceso sea más intenso y que vayamos en un trabajo de integración de todos los conceptos, las herramientas metodológicas, los procesos artísticos que se van a ir desplegando a lo largo de este módulo que estoy yo a cargo y a lo largo de todos los módulos, ¿no? Mi trabajo como coordinadora va a ser siempre acompañar todos los módulos, es decir, es un proceso que también del lado nuestro es colectivo, no son módulos desconectados entre sí, sino siempre estamos nosotros dialogando y siempre estamos, digamos, detrás eh, de cámaras, detrás de bambalinas, estamos trabajando mucho para que cada grupo vaya siguiendo su curso, ¿no? Como les decía hace un ratito, cada grupo tiene su personalidad, cada grupo genera una combinación muy particular de perfiles. Como ustedes ahora ya lo pueden ver, hay quienes traen un perfil más académico, que están trabajando en entornos académicos, pero también tenemos artistas, tenemos docentes, tenemos perfiles combinados, tenemos perfiles que son fuera, digamos, del campo estrictamente de lo artístico, lo cual es muy importante. Y eso es parte de la búsqueda de cómo se conforma cada grupo en la TIR, ¿no? Buscamos esa conformación del propio grupo como con esos perfiles múltiples para que justamente las conversaciones y las discusiones puedan tener esa flexibilidad y esa riqueza que estamos buscando. Y no solamente verlo todo, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación antropológica o académica, ni tampoco verlo todo solamente desde el arte contemporáneo, por ejemplo, no, sino realmente abrir una cantidad de posibilidades de intersecciones, de cruces, de miradas, de pensamientos, y porque realmente esa es la propuesta de todo lo que hacemos en la TIR y la propuesta específica del diplomado, que es un aporte desde mi punto de vista en el panorama, digamos, general de lo que son los abordajes hacia este campo de la antropología del arte. Es un aporte en el que buscamos totalmente generar este proceso inter y transdisciplinario, explorar, atrevernos, es un aporte arriesgado también en ese sentido, no nos atrevemos a hacer estos planteamientos y estos entrecruces. Bueno, todo tiene una base y todo tiene una historia, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para decirles esto, ¿no? Y que todavía la próxima semana estaremos desmenuzando estos temas y estos ejemplos y esperando que también ustedes suban otros ejemplos sobre cómo se comprende la agencia secundaria, la agencia social del arte,
y cómo se puede ver viva, digamos, a través de distintos proyectos artísticos que ustedes conozcan o que ustedes mismas o ustedes mismos hayan desarrollado. Entonces, bueno, estamos en ese punto de arranque y la invitación es a tener pues mucho respeto de la diversidad, porque siempre es un reto dialogar cuando los perfiles son muy diversos. Entonces, es una invitación a tener mucho respeto, escucha verdadera de lo que cada persona está aportando y desea aportar. Entonces, eso es algo muy importante dentro del proceso de trabajo del diplomado, ese respeto, esa sensibilidad, esa escucha y también la generosidad, ¿no? La generosidad es un valor muy grande. Quiere decir que estamos aquí para compartir toda nuestra experiencia y hacer que esa experiencia al momento de ser compartida se expanda, ¿no? Se expanda, se done a otras personas, esas personas se la apropien, se regrese con un proceso de diálogo, crezca, ¿no? Se confirmen algunas ideas que tenemos, otras cambien. Entonces, esa generosidad también nos lleva a la apertura y a la flexibilidad, ¿no? Que es otro de los aspectos que buscamos lograr a nivel pedagógico con el diplomado. Entonces, hacer posible que el trabajo tanto dentro del aula virtual como en estas sesiones esté guiado por estos aspectos, estas pautas, estos valores también, ¿no? De compartir, de escuchar, de dar, de donar, de crecer, de abrirse, de ser flexibles, de tener esta capacidad de diálogo. El diálogo es un tema fundamental que vamos a estar desmenuzando también desde un punto de vista filosófico, conceptual, metodológico, pero que buscamos que también lo vivamos en el proceso mismo del diplomado. Es decir, la pedagogía y el proceso mismo del diplomado eh, es un reflejo total del planteamiento teórico que estamos explorando, ¿no? Entonces buscamos que la manera como se construye el aprendizaje también, la manera como se genera el proceso de diálogo entre nosotras, entre nosotros, resuene y se conecte directamente también con los planteamientos teóricos y metodológicos que vamos a ir explorando. O sea, no hacer algo disociado, no queremos construir un proceso, por ejemplo, sería muy contradictorio plantear un proceso pedagógico y de aprendizaje estrictamente académico y muy tradicional, ¿no? Y al mismo tiempo estar hablando de todos estos temas que salen y se desbordan, ¿no? Todos estos paradigmas tradicionales de la concepción del proceso artístico. Entonces habría una contradicción para mí insalvable. Entonces buscamos que este lugar de encuentro, que van a ser nuestras sesiones de los sábados, y que el otro lugar de encuentro, que es esta plataforma digital, estén marcadas por todas estas pautas, y la invitación es a que generemos ese espacio colectivo de aprendizaje a través de este esfuerzo conjunto de escucharnos, de compartir, de donar nuestra experiencia y nuestro conocimiento y al mismo tiempo de cambiar, de transformarnos, de abrirnos a, a esas otras posibilidades y esas otras perspectivas, ¿no? Que gradualmente van a ir emergiendo, tanto de lo que nosotras mismas como equipo docente les plantearemos, como desde ustedes mismas como grupo, ¿no? Entonces, cada grupo realmente rehace el diplomado en un sentido realmente muy interesante, ¿no? Cada grupo lo rearma a través de sus participaciones y a través de lo que ustedes van a aportar en el proceso mismo. Entonces, bueno, esta sesión tenemos esa oportunidad de hablar de ello y de un poco clarificar, ¿no? Esta dinámica de trabajo que va a ir sucediendo. Es una dinámica también libre, porque el aula virtual no tiene muros, ¿no? El aula virtual no tiene horarios. El aula virtual es un lugar que siempre está abierto y siempre está disponible, ¿no? Las 24 horas del día, y todo el tiempo está ahí disponible como un lugar para volver cada vez que ustedes necesiten a escuchar un audio, escuchar una sesión o una charla que se comparte o un video, etcétera, ¿no? Entonces voy a compartir una breve presentación aquí de, de estas pautas
del diplomado para seguir como fortaleciendo esta explicación, esta invitación que les estoy dando, ¿no? En ese sentido, el diplomado es mucho más que un lugar de formación, aunque evidentemente eso es, y eso tiene que ver en la manera como surge la TIR, ¿no? Buscamos que exista una relación entre un crecimiento personal y un descubrimiento de aquello que nos mueve, de cuáles son nuestros deseos, una reconexión con el sí mismo, una apertura a mirar nuestra singularidad, un cuidado de ese proceso y eso en vinculación con el desarrollo de ciertas habilidades, sobre todo reflexivas y críticas, a través de la formación interdisciplinaria que ofrecemos y ese también desarrollo de lo que yo llamo un pensamiento relacional, que es, digamos, algo en lo cual voy trabajando desde hace muchos años, en cómo propiciar estos procesos pedagógicos y de aprendizaje que detonen estas capacidades relacionales, esta forma de vincular aquello que parece que está desconectado, que también tiene mucho que ver con el pensamiento desde la transdisciplina, ¿no? Dejar de ver como esos compartimentos cerrados, esos cajoncitos y comenzar a ver las relaciones, comenzar a ver los vínculos, comenzar a atravesar esas fronteras, que de pronto hemos sido educados mucho de esa manera, pero aquí buscamos empezar a romper quizás también podría ser ciertos hábitos de pensamiento. Entonces, precisamente la TIR como lugar, como organización, como proyecto artístico que también es, la TIR es muchas cosas, la TIR es un proyecto artístico, es un laboratorio de investigación, es un espacio de producción de proyectos, es un... una organización, una sociedad civil que produce programas formativos, que tiene esa capacidad, que tiene una serie de principios, que fue pensada de esta manera desde el inicio, desde el 2015, su surgimiento es en ese año. Y, y bueno, es un lugar que no es estrictamente académico, sino que es un lugar así transdisciplinario, ¿no? Que combina un rigor y una experiencia eh, desde una formación académica con una apertura y una capacidad también imaginativa, lúdica y artística. Buscamos plenamente eso, ese lugar de encuentro, ese lugar como intersticial. Y es desde ahí también que surge el diseño de este programa. Hemos creado además lo que pensamos puede ser un modelo de educación a distancia. Al momento en el que yo decido generar el programa como siempre en una doble modalidad, ¿no? Presencial y a distancia, en el 2016, entre el 2015 y 2016, hice un proceso de investigación personal sobre qué implicaba un modelo de educación a distancia. Esto mucho tiempo antes de todo este boom a partir de, lo, de la pandemia y todo esto que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Esto fue mucho antes y esta investigación, pues fue una investigación que, digamos así, fue participativa. Yo misma me expuse a distintos procesos de educación a distancia, participé de distintas maneras, como estudiante, como docente, en distintos entornos, para poder comprender y poder indagar mejor de qué se trataba y cuál era la potencia y la posibilidad de un modelo de educación a distancia real, ¿no? Y no una idea de educación a distancia que quisiera ser una especie de espejo de lo que sucede en un aula presencial, porque no es así. Es muy diferente y ofrece otro tipo de herramientas y de posibilidades. Entonces, esa investigación llevó directamente al modelo que es este diplomado, como nuestro primer programa que era dual en el inicio, presencial y a distancia, y que involucra pues aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la tecnología y con la interacción a distancia. Y ahí surge, bueno, toda la idea de producir el aula virtual
y de diseñarla nosotros mismos como equipo de trabajo, ¿no? Es decir, no tomar plantillas y cosas que ya estaban prehechas y pautas, por ejemplo, de seguimiento de la interacción que ya están como muy preestablecidas, sino que darle un giro a las herramientas que existen, ¿no? Agregarle algunos elementos que nosotros hemos integrado al aula virtual y sobre todo en la parte de la pedagogía, o sea, cuáles son las pautas para esa interacción. Entonces, en esta aula virtual buscamos que se genere otro tipo de interacción y que este entorno de aprendizaje vaya construyéndose de una forma multicrónica, es decir, en diversas temporalidades. No solamente es una forma asincrónica, sino que pensamos que hay interacciones que son muy directas, puede haber otras interacciones que vayan siendo diferidas. Ustedes siempre van a tener acceso a todos los temas de todos los módulos. Es una dinámica en la que gradualmente se van abriendo los temas, pero una vez que se abren, ya no se cierran, es decir, quedan disponibles, porque la intención es que ustedes también puedan ir observando la manera como se interrelacionan los distintos temas y que puedan recordar y puedan volver las veces que lo necesiten, ¿no? Todas las temáticas siempre están abordadas a través de elementos multimedia, o sea, hacemos charlas en audio, subimos cuestiones sonoras, planteamos videos, traemos cosas que están como ya como conferencias o videos de proyectos, fotografías, etcétera, ¿no? Hay muchos insumos y además de los textos que se discuten y que se van planteando. Hay mucho análisis de procesos, de proyectos, de metodologías que se siguen para que ustedes puedan retomar de ahí y el aprendizaje sea también significativo de esa manera. Entonces, ese entorno virtual buscamos que tenga toda esta riqueza y que, como decía, sea un lugar al que ustedes siempre pueden regresar y en el momento que quieran, porque al estar abierta 24/7, a diferencia de lo que hacen las universidades, por ejemplo, que son las clases, muchas veces ni siquiera se graban y eso es todo lo que hay y algunas veces hay foros como muy escuetos donde hay una interacción que es muy fría. em, Todas estas fallas, digamos, nosotros las detectamos muy tempranamente en aquel tiempo y buscamos generar un modelo que sea completamente diferente, ¿no? Que tenga esta riqueza en la interacción, que sea sumamente interesante y que al mismo tiempo vaya constituyéndose como un archivo. Nosotros vamos a co-crear como grupo un archivo particular dentro de los foros, dentro de los módulos del aula virtual. Ese archivo va a estar conformado por sus participaciones, por sus intercambios, por sus puntos de vista, por sus propios ejemplos y experiencias, por sus ejercicios. Y este archivo va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada vez más rico, más rico, más rico, más interesante. Y cada vez que ustedes quieran volver o necesiten volver a algún foro de cualquiera de los módulos que se van a ir abriendo, lo van a poder hacer y van a poder volver a explorar esas interacciones. Y en ese sentido es algo que jamás podría suceder en un entorno, presencial, ¿no? En una modalidad tradicional, donde nos encontraríamos una o dos veces a la semana, donde esa interacción se vuelve interesante y significativa porque estamos en copresencia, pero de alguna forma se diluye un poco en el tiempo, ¿no? Y en la memoria de cada quien va cobrando una forma distinta. Aquí vamos generando ciertos registros que van haciendo que ustedes puedan ir reencontrándose con estas memorias y redescubriendo, haciendo nuevas lecturas cada vez de todos los temas. Entonces no hay una única lectura, no es un único momento, sino que esos momentos como que se expanden en el tiempo, ¿no? Y eso hace que el proceso de aprendizaje pueda ser
más circular, más cíclico, que pueda haber este flujo de ida y vuelta entre todos los temas y que podamos, estando en el módulo 3 o 4, volver a reflexionar de temas de este módulo 1 y que podamos ver la relación metodológica entre distintos planteamientos, que podamos repensar, por ejemplo, temas como que ahora comienzan a aparecer como el de la voz, como el del cuerpo, que estos temas que van apareciendo después los vamos a ver de otra manera cuando abordemos específicamente el tema de lo sonoro y de las músicas y de las sonoridades en distintos territorios, ¿no? En ese módulo y luego podemos regresar y volver a ver. Es decir, hay una cuestión siempre fluida, ¿no? No es algo rígido, no es algo totalmente terminado y definido de una vez, sino que es algo que vamos co-creando y vamos generando en el tiempo. En ese sentido, el diplomado en sí es una experiencia siempre nueva, es una experiencia siempre sorprendente, es una experiencia que va agregando muchos elementos y que va tomando cauces diversos de acuerdo a lo que ustedes proponen y de acuerdo a lo que ustedes plantean. Es decir, somos colaboradoras y colaboradores, estamos co-creando este espacio de aprendizaje y eso es lo que estamos buscando. Ahora, en cuanto a planteamientos, sí, obviamente tenemos tres planteamientos muy importantes que están aquí. Es esa búsqueda de responder a cuestionamientos y necesidades, tanto de las prácticas artísticas como de la investigación antropológica, ¿no? Que todavía a la fecha siguen estando un poco como en lugares separados, ¿no? Entonces aquí estamos buscando ver como que en realidad desde hace tiempo hay un montón de intersecciones y que hay que seguir generando esos procesos transdisciplinares que son muy importantes y sobre todo en la contemporaneidad. eh, Son muy necesarios y es muy importante generar esas otras formas de pensar, porque no solamente en este campo, sino como en todos los campos de nuestra vida, prácticamente esa otra manera, ese giro de pensamiento nos permite también otras lecturas de lo que acontece social, política, económicamente. Es decir, este trabajo que vamos a estar haciendo en colectivo es algo que nos va a resonar y a detonar otras formas también de comprensión de todos los aspectos de la vida social. Hacemos un énfasis en las formas colaborativas y de co-creación, explorando metodologías particulares y ejemplos, procesos de trabajo. Buscamos profundizar y comprender la importancia de este trabajo desde una perspectiva transdisciplinaria. Vamos a abordarlo, vamos a desmenuzar qué implica y esta relación entre la antropología y las artes. Comprender al mismo tiempo esa importancia de la documentación es algo también que, digamos, está presente dentro de las pautas y lo que propone el diplomado. En ese sentido, bueno, es un diseño pedagógico basado en módulos y estamos pues ahora en este primer módulo acercándonos a estos planteamientos desde la antropología del arte. Pero un poco antes de esto, quiero retomar también el, el, el trabajo más como de lo que ha sido la TIR, ¿no? Y me gustaría un poco regresar ahí después de todo esto que les he estado compartiendo, porque no quiero un poco dejar suelta esa parte también, ¿no? Quiero como reforzar muy bien desde dónde estamos también eh, planteando todo esto y cuál es como su historia, ¿no? Y bueno, presentarles un poco mi trabajo, aunque sea rápidamente, pero sí me gustaría un poco presentar también eh, cuáles han sido mis intereses y el tipo de proyectos que se han ido generando en el diplomado como parte de lo que me parece importante de reforzar en esta sesión introductoria. Aquí les voy a presentar un poco de lo que también yo hago, digamos, a nivel personal. Después pueden ver si quieren la página. La página se llama Patricia Liven. Es una página personal donde yo he ido agregando y colocando distintos proyectos que he desarrollado en el tiempo.
tenemos pues esta sección que le llamo cuerpo palabra, y un énfasis en la escritura poética, en la relación con los textos, ¿no? Y un poco también para que vean desde dónde surge este proceso del diplomado. Y bueno, por aquí van a encontrar esta forma un poco interactiva, ¿no? de, de esta escritura personal y poética, que habla un poco de lo que son también mis propias convicciones a nivel creativo, a nivel artístico, mi propio trayecto, mi propio trabajo. Mi propio perfil es así, digamos, interdisciplinario. Yo podría casi que decir que desde niña tengo esa doble vocación hacia la investigación y la curiosidad por el conocimiento, y al mismo tiempo hacia una sensibilidad, una necesidad del ensueño, diría yo, ¿no? Yo lo pensaría así, yo es algo que me mueve desde siempre, y para mí entonces ha sido como muy natural desde mi propia mirada tener esa intersección entre un deseo de conocer, un deseo de investigar, de indagar, y al mismo tiempo una sensibilidad, a veces una hipersensibilidad y un deseo de imaginar, de crear, una necesidad de vivir desde ese lugar. Entonces, toda mi vida ha sido así, y el texto, la escritura, digamos como que fue mi primer lenguaje, la literatura y la poesía fue como mi primer encuentro potente y significativo, transformador, cuando yo era niña, realmente, y comencé a escribir así muy pronto. Entonces la escritura es algo que me ha acompañado toda mi vida. Ustedes aquí van a ver algunos textos. Es una selección y voy cambiando y agregando textos eh, y proyectos. Así que si tienen curiosidad de pronto cuando ustedes puedan y quieran, pueden explorar aquí mi página, conocer un poco más sobre esta mirada en particular. Pero les cuento esto, no tanto para hablar de mí, sino también para poner este marco desde donde están ustedes recibiendo esta guía, ¿no? Y desde donde también se llega a la conclusión de la necesidad de generar un proyecto como el diplomado. Cuando yo estuve haciendo mi doctorado, y como les decía, con esta sed que siempre he tenido como de indagar, de investigar, cuando empecé a hacer el doctorado tomé la decisión de que era el momento en el que tenía que tomar ese riesgo de conectar todo, ¿no? Y no ir dejando como por un lado las distintas formaciones artísticas que yo he tenido, los distintos proyectos en los que iba participando, por otro lado la etnografía y lo que ya estaba haciendo como desde ese lugar. También tengo una formación en semiótica, en lingüística, en estudios del lenguaje, en comunicación, en artes visuales. Entonces, en teatro, que fue lo primero que estudié de adolescente, en performance, a través de varios talleres. Entonces, como que decía yo, no puedo, o sea, como que todo de pronto esta constelación necesitaba reunirse, y eso para mí era el doctorado. Sin embargo, cuando estaba ya haciendo el doctorado, hace ya bastantes años, yo descubrí que no había mucha cabida para eso, ¿no? Y que aunque existía el campo de la antropología del arte, realmente, por lo menos en México, no había una línea clara de trabajo en ese campo. Había cosas como muy desperdigadas, tal como se menciona en el texto que ustedes sí ya pudieron leer de Howard Meyers y Murphy, sobre la historia de la antropología del arte. Eh, Muchos de los temas que tienen que ver con la relación arte y antropología se abordan desde la antropología simbólica, y desde ahí era donde yo veía que había más, ¿no? Cuando era yo estudiante, y no había algo como una reflexión específica y una formación específica. Entonces yo noté ese vacío y tenía que enfrentarme a ese vacío, y lo tuve que hacer de una forma autodidacta, inscribiéndome de manera por fuera, digamos, de la institución donde yo me estaba formando,
a buscar en otros lugares, en otras latitudes, ese conocimiento que yo veía que era muy necesario, que para mí era muy importante. Entonces, desde ahí tomé como esta decisión así contundente de, bueno, por un lado, no desistir, ¿no? Tener esa tenacidad de no desistir, a pesar de que el entorno académico me decía, desiste, desiste, desiste. Yo tomé la decisión de no desistir, de seguir adelante, de tomar ese desafío de estudiar por fuera, de formarme de otras maneras y de generar el proceso de proyecto que yo necesitaba y que yo quería, lo cual me llevó como 4 años, pero digamos que lo logré. Entre todo eso descubrí a Yale. Yo leí a Yale cuando todavía no se había traducido al español y también ese libro gigante que es un reader de antropología del arte, que no se ha traducido al español tampoco. Y entonces empecé a descubrir otra cosa, ¿no? Importante, que era era un campo que estaba demasiado ubicado en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y cómo había ese vacío en todo lo que es esta latitud del sur, ¿no? Cómo había una enorme riqueza en cuanto a un montón de posibilidades de trabajo en todo esto y que al mismo tiempo había, por lo menos a nivel de académico, todos esos huecos, ¿no? O todas esas cuestiones que están como desperdigadas, como un poco desde lo simbólico, desde la antropología simbólica, desde el estudio del ritual, desde la antropología urbana, desde la antropología relacional, desde la antropología cognitiva, desde la antropología del cuerpo. O sea, la antropología se ha expandido, ¿no? Ustedes lo saben, desde finales del siglo XX a la fecha. Pero aún así, ¿no? Esta relación con el arte estaba como desperdigada en toda esa expansión. Entonces, quizás la sociología del arte había tenido más ese foco, ¿no? de esos planteamientos, pero yo veía que ahí había mucho que hacer. Eh, y esa inquietud original le dio el sentido inicial a este programa formativo, con una decisión, con una toma de decisión de que era importante, de que era un hueco real, no era algo que alguien se estaba imaginando, sino era algo contundente, real, y que en ese sentido respondía a una necesidad y en ese sentido podía aportar. Y ese es el origen de este diplomado, ¿no? Que a lo largo del tiempo ha crecido y como yo les decía, es una comunidad ahora así internacional de más de 350 egresadas y egresados. Hay una predominancia de mujeres, eso es interesante. Nunca se ha buscado eso, siempre ha sido una convocatoria abierta sin ningún tipo de sesgo de género al momento que se hace la convocatoria, pero sí hay una predominancia de mujeres. Es interesante eso también, es una pregunta que ahí está y que podríamos también indagarla, eh, pero en principio, digamos, esas convicciones son las que dieron origen en su momento a este programa, ¿no? Entonces nace desde ahí y nace desde un lugar como autónomo, que es la TIR, y que, digamos, en la inmensa dedicación que hay y cuidado de cómo se diseña y cómo se imparte este proyecto, hemos ido generando también distintos convenios con centros de investigación, con universidades, y pensamos mucho en esa cuestión flexible, ¿no? De cómo hacer que realmente este sea un programa fuerte, que realmente esté aportando y que pues todo el tiempo estamos siempre también investigando e integrando nuevas preguntas, nuevas temáticas, nuevos textos. Es un programa sumamente vivo que siempre está en transformación. Y bueno, lo último, una primicia, les comparto que en este año, 2024, vamos a firmar un nuevo convenio con la Universidad de las Artes de Yucatán y vamos a abrir el diplomado en su modalidad mixta, presencial y a distancia, integrando algo completamente nuevo que es un laboratorio y residencia artística así internacional, explorando estos temas y haciéndolo, digamos, en vivo ahí en Yucatán. Eh, bueno, de todas formas les compartiré cuando esto esté ya, que será muy pronto, yo creo que en un mes ya va a estar esto en marcha completamente y ya les compartiré, pero es parte un poco de lo que quiero comunicarles del tipo de entorno de trabajo y de aprendizaje que somos, ¿no? Eh, eh, la pasión, digamos, que hay detrás también para hacer esto, la decisión, la convicción,
y que es la invitación al mismo tiempo para que ustedes aporten y para que hagamos de esto una experiencia pues así sorprendente, sumamente enriquecedora, de muchísimo aprendizaje y de compartir, ¿no? De acompañarnos también. Bueno, eso es nuestro diplomado y eso es, bueno, lo que ustedes eh, están por experimentar, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o si les surge alguna pregunta de este, bueno, de este planteamiento muy introductorio de lo que anima a este diplomado de antropología del arte, para que pasemos un poquito a hablar de los primeros temas de esta primera semana. ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario? Pues simplemente abran su micrófono y libremente pueden participar. Yo quiero mencionar súper breve. Sí, Patricia, es fascinante escucharte porque ay, yo siento a veces como que cuando las cosas están encerradas en disciplinas, también hay como una cosa de cooptación muy fea y muy violenta a la experiencia humana, ¿no? Y al sí. conocimiento. Entonces, en México, yo también he topado, o sea, bueno, en una carrera joven con mucha frontera disciplinaria y con mucha vigilancia y castigo. Entonces, escucharte es como de verdad muchísimo aliento y gusto y saber que pues ya es una búsqueda que llevas tantos años y que la has desplegado de tantas formas. Y me siento súper agradecida que lo estés haciendo desde Latinoamérica porque estos discursos sí están en otras latitudes que implica también pues otro posicionamiento y también pues una brecha. Entonces, pues súper agradecida de escucharte, es un regalo. Gracias, Fernanda. También escucharte para mí es importante porque justamente esta situación que tú mencionas, que es muy grave, ¿no? Y que se sigue reproduciendo de esta implementación de sistemas de vigilancia dentro de los espacios de formación o de educación, es algo sumamente grave, ¿no? Y a lo cual uno tiene que responder, ¿no? Y a veces esa respuesta no puede ser desde adentro de las instituciones que ya operan de esa manera. A veces esas respuestas tienen que ser desde fuera. Entonces, por eso la TIR siempre ha sido un proyecto que es autónomo y que tiene otra naturaleza y que busca otras maneras. Pero al mismo tiempo, yo siento que es importante intervenir en esos espacios. O sea, no estar cooptada dentro, sino sí poder generar intervención. Y por eso es que hacemos este tipo de vínculos, ¿no? De repente, esporádicamente, vamos haciendo esos vínculos cuando encontramos esas resonancias y esas oportunidades. Yo siempre las tomo porque creo también en esa parte, ¿no? De empezar a hacer esas intervenciones porque es muy importante empezar a mover esas estructuras, aunque tarden tiempo, y ya sabemos que las estructuras académicas y educativas en general tardan mucho tiempo en modificarse, son procesos de cambio muy largos. Pero más que desesperarnos ante ese tipo de situaciones, yo lo que pienso, y esa es mi forma, siempre he trabajado así desde muy, muy chica, es tener esa capacidad de pensamiento autónomo, crear de manera autónoma, pero al mismo tiempo buscar esos caminos de intersección, de diálogo y de intervención cuando hay esa posibilidad. Y las hay, ¿no? Y esas posibilidades van abriendo distintas brechas y uno va soltando y va dejando como esas semillitas que tomarán su propio curso sin que uno tenga que estar ahí controlando qué sucede, ¿no? Se suelta y es así como realmente eso yo lo he visto, ¿no? En tiempo real. Les comentaba que el primer proyecto que hicimos es Sombrero Invisible. La TIR surge en 2015. Me tardé 2 años en hacer el diseño del diplomado y en investigar. Al mismo tiempo yo estaba haciendo en el 2016 comencé a hacer una residencia postdoctoral en la UNAM y aproveché ese tiempo para continuar la investigación. El proyecto que yo desarrollé en esa residencia tiene que ver con transdisciplina y procesos de co-creación precisamente, ¿no? Integrando todo este tema de la complejidad y del cuerpo y de pues, este trabajo de intersección entre distintos campos de conocimiento. Y bueno, ahí tomé la oportunidad de poder hacer una, un pequeño convenio, una pequeña colaboración para hacer un laboratorio en el museo, en el MOAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Eh,
que bueno, quienes viven en México saben que es este museo, quienes no están en México es un museo universitario bastante impresionante, muy grande, el museo más grande de arte contemporáneo de América Latina, me parece, algo así. Pero bueno, es un proyecto de museo universitario, un espacio arquitectónico también muy bonito, un lugar con un prestigio dentro del arte muy interesante. Y a mí me parecía interesante ver si era posible hacer algo que no tenía que ver mucho con la historia del arte, sino más bien con un programa así de laboratorio transdisciplinario. Y bueno, les gustó, lo aceptaron y hicimos ahí ese primer ejercicio que se llamó Sombrero Invisible. Lo hicimos durante 2 años. Eh, y bueno, de ahí se desencadenaron otras cosas. Bueno, el Rigo participó en la primera generación de Sombrero Invisible. Es un proyecto que lo hemos ido desarrollando hasta el 2019, lo hicimos. Y bueno, hicimos una publicación en el 2020, entre el 2021 y 2022, también de Sombrero Invisible. Y bueno, ahí van tejiéndose, ¿no? Los vínculos. Entonces, bueno, este trabajo de, digamos, de hacer el diplomado posible, pues tiene como también esas resonancias, ¿no? A esos otros momentos en el tiempo eh, que, bueno, que han ido dejando esas semillitas y que, bueno, para mí es como muy importante en esta primera sesión poderles comunicar y poderles compartir. Entonces, bueno, ahora sí, no sé si hay un comentario ya como para ir cerrando esta parte de un poco de conocernos. Después del Sombrero Invisible surge pues todo lo que es ya el diplomado de Antropología del Arte y de ahí para acá, ¿no? Ahora actualmente tenemos también una revista en donde ustedes pueden acercarse también ahí a ver. Ya hay una selección de proyectos de los que se han producido. Hemos generado muchísimos proyectos y en la revista vamos haciendo esa compilación de cosas que vamos publicando, tratando de hacer que todo sea como muy virtuoso, como muy circular, que tengamos como todos los elementos eh, para que este programa pueda continuar, para que este programa pueda cambiar, para que este programa pueda seguir existiendo. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario que quisieran hacer? Y bueno, aquí en el chat tenemos, dice María Inés, felicidades, qué interesante iniciativa. Y bueno, eh, aquí también participación de Fernanda, corazoncito. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos ya esto planteado. Grecia, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, sí, justo quería un poco reforzar lo que dijo Fernanda, ¿no? O sea, aquí también en el Perú a veces hay mucha mirada tradicional acerca de las artes y casi en todo lugar uno se choca con espacios convencionales, tradicionales, donde, como le decía al inicio, ¿no? Hay formatos, hay reglas, todo ya está establecido. Nadie puede invadir otras artes. Si no tienes formación profesional, no te puedes meter en otras artes. Y bueno, justo hace poco tuve un choque con un momento formativo. Justo fui a una charla gratuita que ofrecía justo el Ministerio de Cultura aquí en mi ciudad y justo expuse mi proyecto, ¿no? Que es bastante alternativo, es bastante experimental. Ahí me faltó decir un poco que estoy inspirada también en la experiencia que vive mi hija. Mi hija estudia en una escuela libre en el campo y no tienen clases, o sea, no existen las clases, ni las tareas, ni nada, y solamente van a jugar. Pero ese Sí, juego es un poco democrático y siguen, ellos mismos crean su rutina, ellos mismos crean su espacio, ellos mismos crean su temática, sus intereses, su dinámica propia. Entonces eso también me inspiró un poco y con eso creé mi espacio, ¿no? Porque no había un espacio alternativo en mi ciudad que respete la libertad creativa de los niños y dije, lo voy a hacer yo, porque mi hija no hallaba ese espacio, ¿no? Y lo hice por ella también un poco. Y bueno, cuando expuse mi proyecto con esto de más o menos representar la libertad creativa de los niños, decir que, por ejemplo, yo sin ser pintora enseño pintura creativa en mi espacio, o yo sin ser
del área musical. Enseño experiencias musicales con los niños o también experiencias corporales, sensoriales, sin ser necesariamente formada en una escuela profesional de teatro. Entonces estuve la reacción así chocante de muchas personas que me decían, pero ¿cómo te atreves a enseñar a los niños? ¿Cómo les vendes humo si no eres formada en en las profesiones que tú dictas, ¿no? Entonces, bueno, fue chocante para mí, yo me retiré, no estuve en ese espacio porque uno se siente incómoda, pero ¿cómo explicarles, no? Que la libertad creativa viene de facilitar, de permitir, de disponer a los niños experiencias únicas donde ellos sean libres realmente de expresarse, ¿no? Donde no solo los niños, también los adultos, obviamente, ¿no? Porque el pintor pinta porque tiene acercamiento a diferentes pigmentos, texturas, momentos de color, ¿no? El escritor igual con la palabra, el de teatro con el cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, las experiencias tienen que ser múltiples y no, también, de hecho, por eso me hermané un poco a lo que proponía la TIR, porque es interdisciplinario y también como para componer algo, hace ese viaje, ¿no? Hace ese gran viaje por distintas experiencias que son muy necesarias. Y lo digo, antes no era consciente de esto, pero lo digo como madre muy consciente de esto, porque veo la evolución de mi hija, ¿no? Desde su infinidad de experiencias y lo infinita que es, lo rico que es tener muchas experiencias con distintas áreas, ¿no? No limitarse jamás. Eso. Así que estoy feliz de estar en la TIR. Me siento como en casa. Qué bueno, gracias, Grecia. Me gusta mucho que te sientas así. La idea es que justamente logremos esa comodidad, ¿no? Que cada quien sienta esa confianza de expresarse y de compartir. Es algo muy importante. Quisiera comentar dos cosas de lo que mencionas. Primero, que sí, efectivamente la convocatoria se hace hacia Latinoamérica principalmente, aunque también hemos tenido muchos estudiantes de España y muchos estudiantes de distintos lugares del mundo que son migrantes latinoamericanos, pero que están en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Checoslovaquia, Australia, hasta África, ¿no? O sea, hemos tenido estudiantes de todos esos lados, pero que, bueno, son originalmente de algún país, algún lugar latinoamericano que migran y de pronto se conectan al diplomado desde ese lugar. Pero nosotros desde el principio, con todo esto que les platico, la convocatoria siempre la hemos hecho pautando nuestra convocatoria hacia América Latina, buscando generar esta interconexión, esta reflexividad colectiva y sobre todo buscando detonar proyectos e iniciativas en estos territorios, porque como ustedes saben, este diplomado tiene como objetivo, bueno, tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es que ustedes puedan lograr desarrollar algunas ideas o enriquecer un proceso de trabajo que ya tengan, ¿no? O un proyecto, como ustedes ya lo mencionaron hace rato, cosas en las que están trabajando, que pueda enriquecerse y pueda expandirse, que pueda llevarse hacia ese otro lugar a partir de lo que vamos compartiendo en el diplomado. Entonces, por un lado está esa parte de que efectivamente es algo buscado, es algo o sea, que está totalmente pautado y que es un objetivo, ¿no? Lo segundo es que también buscamos salir completamente de esa violencia académica. Muchas de quienes estamos aquí que hemos pasado por formaciones eh, de posgrados, etcétera, sabemos que existe, aunque a veces eso queda como en silencio o lo vamos obviando porque no es conveniente o preferimos hacerlo así como que no existe cuando sabemos que es real y existe, ¿no? Entonces, nosotros no queremos hacer, ocultar nada, queremos generar un espacio que sigue otra lógica, que responde, digamos, a esas situaciones agresivas que pueden llegar a ser muy castrantes y muy limitantes con las personas en sí, con su crecimiento, con lo que debería ser siempre el centro de la educación, en cualquier nivel educativo, desde la infancia hasta la adultez, desde el jardín de niños hasta el doctorado, ¿no? Tendría que ser, el eje tendría que ser la persona y su florecimiento, su crecimiento.
¿no? El sentido de esa persona en el mundo, ¿no? El preguntarse por el propio sentido, la exploración de la singularidad, no en una forma de simulacro, ¿no? Individualista, sino realmente una cuestión filosófica, de hecho, ¿no? De qué implica hablar de la singularidad y cuál es la responsabilidad de la educación en ello. Y ahora si mezclamos arte y educación, más aún, ¿no? Entonces, sí buscamos deliberadamente también construir una pedagogía en donde cada persona tenga esa confianza y esa libertad de expresión y de descubrimiento, ¿no? De descubrimiento de sus propias preguntas, de sus propias búsquedas, de enriquecimiento a partir del conocimiento de otras compañeras, de otros compañeros, del equipo docente, de todo lo que se ofrece. Buscamos esa pedagogía también de manera deliberada y, como ya dije, investigamos para ello, ¿no? O sea, fueron 2 años de investigación y no salió de la manga, o sea, no salió así como, ay, lo que primero que se nos ocurrió. No, o sea, sí ha sido un proyecto y la plataforma se construyó de esa manera también. Y el siguiente punto es sobre la cuestión de la transdisciplina, ¿no? Y esta posibilidad, digamos, de intersección de distintos campos. Vamos a tener una sesión dedicada a ello, ¿no? Vamos a tener mucho tiempo para leer, para conversar todo, pero sí quisiera decir que también o sea, el diplomado tiene una base rigurosa, ¿no? Fuerte, pero su modalidad, su forma de compartirse es totalmente flexible y abierta. Esa es la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, la idea es que todos disfrutemos de este trayecto y que al mismo tiempo logremos una profundización en temas que son realmente a veces muy complejos, ¿no? Y que lo logremos en colectivo, integrando todas las experiencias y valorando todas las experiencias. Y de eso se trata. Bueno, Rigo, por favor. Yo quiero expresar nada más que mi experiencia con la TIR y contigo, Patti, es que siempre fue para mí como muy asombroso descubrir cosas. O sea, con la TIR siempre descubrí cosas nuevas y creo que esas cosas las fui llevando siempre a mi vida. Hasta el momento aplico muchas cosas y siempre existe esa necesidad de regresar a la TIR, que creo que lo he hecho en unas 2 ocasiones. Y eso es gratificante, es como regresar a un lugar donde encuentras apoyo. O sea, existe el conocimiento, pero sobre todo el apoyo y esa cercanía con los demás integrantes y con esta fuente que es la TIR, la fuente de todo. Y también es muy importante la conexión con los otros, ese vínculo que se logra, que al final de cuentas lo sientes como una comunidad, o con quienes puedes confiar, con quienes puedes hablar. Entonces, lo que decía Grecia y también era Fernando. Fernando, ¿no? Creo que en mi experiencia sí se logra y se mantiene y no te encuentras con una sorpresa de deshonestidad como lo he experimentado en otros lugares, ¿no? Entonces creo que podemos sentirnos en confianza y agradecerle a Patti y a la TIR eh, existir porque ahí están y yo sigo regresando siempre. Gracias, Rigo. Muchas gracias por estas palabras bonitas. Muy bien. Creo que con estas palabras son como para cerrar esta parte de introductoria de lo que es el planteamiento y la historia un poquito de la iniciativa en la que están ahora participando. Y vamos a pasar rápidamente a una primera visión de estos textos y de estos planteamientos que están en esta primera semana, en estos primeros temas, y hacer una actividad también entre ustedes para cerrar la sesión de hoy. Vamos a el siguiente sábado a dedicar toda la sesión a la teoría del nexo social del arte de Yale, así es que no se apuren, ¿no? Es una teoría súper importante,
bastante disruptiva dentro del propio campo de la antropología del arte, así que requiere su tiempo, es compleja, ¿no? Integra conocimientos desde muchos lados. Entonces le vamos a dedicar su tiempo, vamos a analizar proyectos y también para que ustedes puedan realmente leer los textos que están ahí, ¿no? Entonces no se preocupen, no crean que vamos a pasar de largo y nos vamos a ir a otro tema, no va a ser así, ¿no? Nunca va a ser así. Entonces la siguiente sesión nos vamos a dedicar al nexo social del arte, pero desde ahora quiero en este tiempo que nos queda seguir como con esta cuestión introductoria para hablar un poco de la historia, ¿no? del campo de la antropología del arte y cómo nos estamos situando a partir de ciertos paradigmas y de ciertas ideas que surgen justamente a finales del siglo XX y específicamente en la década de los años 90, ¿no? Entonces, ustedes tienen en este primer, bueno, ustedes y el resto del grupo que nos va a estar escuchando a través de la grabación, se encuentran con este primer tema, este primer bloque temático del módulo 1, donde abordamos la teoría del nexo social del arte y la propuesta de comprender la antropología del arte como un campo interdisciplinario. Y ahí tienen varios textos, ¿no? Tienen un texto mío, que es una especie de estado del arte, ¿no? Donde yo hago una búsqueda, una indagación y una integración al mismo tiempo de distintos planteamientos desde la sociología del arte, desde la antropología, desde la filosofía, desde la teoría del arte, para ir generando ese tejido y esa discusión de cómo se va interrelacionando esta perspectiva social antropológica con la dimensión artística, ¿no? Y para poder hacer unos primeros planteamientos de por qué es importante entender la antropología del arte como un campo interdisciplinario y no como una subdisciplina de la antropología, ¿no? O como un aspecto, una parte de lo que trabajaría la antropología simbólica o la antropología del ritual o la antropología del cuerpo o la antropología visual. Está ese texto que es, también les propongo trabajarlo para hacer el mapa conceptual. Y está también otro texto complementario, que es la traducción que mencionaba yo hace rato, de una introducción en este reader sobre la antropología del arte, que es un libro gigante, que es una compilación de investigaciones y proyectos en el campo de la antropología del arte en el tiempo, ¿no? Es como una selección así de la evolución de la historia de la antropología del arte, desde esos primeros planteamientos del arte primitivo, de los antropólogos en los museos, etcétera, etcétera. En ese reader hay esa compilación, ¿no? Ese se editó en Inglaterra y bueno, evidentemente hay un énfasis a los proyectos que se generan ahí desde lo que se produce en Europa y en Estados Unidos o en Norteamérica. Pero bueno, el texto que se escribe como introducción de ese libro gigante hace una síntesis y un abordaje y ustedes tienen la traducción de ese texto ahí en los materiales. Esa traducción se hizo aquí en México, un doctorante, y bueno, me la compartieron. Está muy bien hecha, aunque tiene algunos errores de dedo que ustedes perdonarán, pero está bien hecha, o sea, es una buena lectura del texto original en inglés. Y es muy importante tener esas traducciones porque de pronto los textos en inglés pueden ser un poco más hostiles, ¿no? Entonces, esa traducción es interesante porque hace ese puenteo. Lo mismo, el texto que ustedes, el fragmento del libro de Yell, Arte y Agencia, que también está en sus materiales, es igual una traducción que se hizo mucho tiempo después. Como les decía, yo leí el libro en inglés de Yell en principios de los 2000. Yell escribió ese libro en el 98. Es un libro póstumo, es un libro que se publicó después de que Yell ya había fallecido. Eso es un dato importante también para el acercamiento y la crítica a Yell que hay, ¿no? Pero es un dato importante y verlo, ¿no? O sea, observar de qué se trata y qué estamos observando. El libro de Yell es como un esfuerzo que él hizo
estando ya enfermo de cáncer, era joven, pero enfermo de cáncer, y sabiendo, digamos, que era un periodo de vida corto, se da la tarea de escribir este texto. Yo siento que eso es algo muy importante y me gusta compartirlo porque creo que es importante también considerar eso, no ver solamente la teoría como teoría, sino la teoría es engendrada también por personas que están situadas y que están viviendo una serie de situaciones, ¿no es cierto? A veces no tenemos mucha información de ello, pero en este caso creo que es muy importante considerar que Alfred Gell, un antropólogo británico, estuvo haciéndose muchas preguntas sobre justamente esas limitaciones que tenía la antropología al momento de enfrentarse al proceso artístico. Y fue haciendo un trabajo de campo muy extenso en muchos lugares y generando este tipo de preguntas, llegó a una cuestión importante que es el poco salirse de la intención de definir qué es arte y buscar respuestas desde otro lugar. En ese sentido, el pensamiento de Gell es muy original dentro de incluso de todo lo que es la historia de la antropología del arte. Cuando ustedes lean ese texto introductorio que les menciono de la traducción, van a darse cuenta cómo ahí hay una descripción de todo lo que va sucediendo, de cómo los antropólogos llegan a los museos, de cómo surgen esas categorías del arte primitivo, el arte etnográfico, el arte indígena, cómo hay esa escisión entre antropología y arte contemporáneo, cómo hay una cuestión más funcionalista. O sea, hay una serie de debates que se van dando en el campo estrictamente antropológico, hasta llegar a una conclusión que los mismos autores y quienes introducen en este reader dicen y coinciden, pero desde otro lugar, ¿no? Que es todos estos giros y la antropología del arte contemporánea tiene que entenderse de una forma interdisciplinaria. Lo plantean ahí, estoy totalmente de acuerdo, aunque, digamos, no se termine de desarrollar por ellos mismos el cómo, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo en que tiene que ser un campo interdisciplinario o transdisciplinario, mejor dicho, podría ser, pero en el cómo, ¿no? Cómo lo construimos, cómo lo abrimos, cómo lo llevamos adelante, qué tipo de metodologías necesitamos generar, cómo se transforma la perspectiva de la etnografía a partir de eso, qué tipo de cambios y de preguntas nos tenemos que hacer. Eso todavía no está totalmente explorado y parte del diplomado es justamente explorar ese tipo de preguntas. Y luego viene Gell, ¿no? En ese impulso, ¿no? A finales de los años 90, en medio de toda esa discusión que ya estaba planteada, y toma este desafío de escribir ese gran libro que se llama Arte y Agencia, un libro bastante complejo, que ha sido un poco criticado y todo, porque no menciona toda esta historia de entrada de la antropología del arte. El libro de Gell no tiene un capítulo que haga honor, digamos, que recupere toda la historia de la antropología del arte, no lo hace. Tiene sus propias razones. Y yo creo que está bien que no lo haga, porque no se sitúa ahí. Es un pensamiento distinto, divergente, y en el diplomado tomamos como base, queremos dar esta base introductoria que vamos a profundizar más en la siguiente sesión, de pues, todo lo que ha sido el devenir del planteamiento específico de la antropología del arte como un campo interdisciplinario y específicamente la relevancia que tiene la teoría del nexo social del arte, ¿no? Cómo plantea Gell comprender el proceso artístico en sus aspectos relacionales, en la capacidad que tiene el arte de vincular y en nombrar o renombrar al arte como índice, precisamente por esa cualidad relacional, y abandonar un poco la idea de obra de arte, por lo menos para poderse generar otro planteamiento, aunque no es un intento de borrar el término, de ninguna manera él mismo vuelve a usarlo dentro de su propio libro, pero sí un poco decir que ese planteamiento de Gell del nexo social del arte
marca un antes y un después dentro de lo que puede entenderse como la antropología del arte contemporánea, ¿no? Que es una antropología relacional que se plantea en este campo inter y transdisciplinario, que busca comprender la manera como el índice, la pieza artística se engarza, se relaciona con los entornos, que le llaman entornos causales, con los entornos ecológicos, sociales, económicos, políticos, y cómo produce una serie de efectos, ¿no? Y de, em, de distintas situaciones que se van generando a partir de la propia capacidad de agencia de la propia pieza artística. Entonces, bueno, desde ahí es que buscamos hacer este planteamiento inicial del diplomado, y un poco voy aquí a compartir. Un segundito. Aquí. Estos dos aspectos, un poco para ir cerrando la conversación. Como decía, estos aspectos relacionales que los vamos a terminar de comprender en esta siguiente vez que nos podamos ver y darle más tiempo a esta discusión. Pero bueno, por de entrada empezar a plantear qué es en un cambio, en un momento final del siglo XX, que hay una serie de cambios de paradigmas, ¿no? O que inician estos cambios de paradigmas, que aparece, digamos, también este planteamiento de Yale y que se relaciona con aspectos que tienen que ver con la cognición corporizada, que se relaciona con la recuperación, digamos, de este conocer desde el cuerpo, que se vincula con la preponderancia de un pensamiento relacional, interdisciplinario, transdisciplinario, que replantea también la necesidad misma de definir qué es arte y que busca, digamos, otro tipo de preguntas y otro tipo de indagaciones. Y bueno, como la antropología del arte, entonces, en esta visión contemporánea, se interesa por esos aspectos relacionales, por las acciones, por los movimientos y por situar esa complejidad artística justamente en esa red, en esa matriz de relaciones. Entonces, cómo estas piezas artísticas que ya él nombra índices, que veremos un poco más a fondo eso también, tanto en la plataforma como en la siguiente sesión, son capaces de hacer esos vínculos entre personas y cosas, artefactos y contextos o entornos diversos, y cómo se mueven y atraviesan esos artefactos, que un poco desde la sociología se ha visto también como con esta idea de circulación y consumo de la obra, pero tenemos que observar un poco qué es diferente en el planteamiento de Yale, ¿no? Cómo hay un énfasis en esa agencia social del arte, en esa fuerza, en esa capacidad transformadora, en esa fuerza que tiene el proceso y la pieza artística de influir en nuestro deseo de saber, digo yo en el texto sobre la antropología del arte como campo interdisciplinario. Entonces, ¿cómo se interrelacionan aspectos que provienen, digamos, de un pensamiento más filosófico, de una dimensión más semiótica, de la teoría del arte y de la propia sociología del arte y de la antropología del arte en esta perspectiva más relacional? Cómo todo eso se vincula para empezar a hacer visible y vislumbrar este campo de la antropología del arte como un campo interdisciplinario, donde se interrelaciona la investigación con la creación, donde hay esta apertura sensible y dialógica hacia el conocimiento, y al mismo tiempo hay una capacidad creativa de producción de ideas y de proyectos, pero al mismo tiempo también el desarrollo de metodologías particulares que tienen que ver con la colaboración, con la co-creación y con la etnografía. Así que a lo largo, digamos, de este primer módulo que estamos introduciendo ahora, vamos a hacer, por un lado, un ejercicio reflexivo sobre la historia de la antropología del arte y el punto nodal desde donde se construye también esta iniciativa del diplomado, que es ese quiebre de finales de los años 90 del siglo XX,
no solo dentro de la antropología y digamos, los propios cuestionamientos que hay, por ejemplo, a la autoridad etnográfica, al monólogo en estos textos etnográficos, a esa cuestión, digamos, descriptivista, ¿no? Y que digamos, desde finales de los años 60 se comienza a cuestionar dentro de la antropología y cómo eso conlleva a el desarrollo de otras propuestas, de otras formas de comprender el trabajo de campo, cómo hay un devenir que hacia finales del siglo XX se vincula precisamente también con otros aspectos que están sucediendo dentro del campo específico del arte y de la teoría del arte, ¿no? Como la estética relacional, como todas estas formas de arte colaborativo, arte y educación. Es decir, hay una convergencia positiva a finales del siglo XX que también van marcando lo que ahora estamos planteando como la antropología del arte, como este campo interdisciplinario complejo, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias cognitivas. Hay esta, esta necesidad, digamos, de recuperación del cuerpo como lugar de conocimiento y a partir de ahí también recuperar el pensamiento de Maturana, de Varela, y se empiezan a generar líneas y campos de investigación en muchos lugares del mundo que abordan este tema de la cognición corporizada, tanto desde una forma de las neurociencias como desde una forma un poco más interdisciplinaria. Desde ahí también nosotros integramos a este diplomado ese otro paradigma porque es parte de lo que se intersecta con ese movimiento que hay de finales del siglo XX y que nos permite ver, digamos, en este momento y desde hace tiempo esa necesidad de este campo de la antropología del arte como un campo interdisciplinario. Y digo necesidad un poco parafraseando también a Alfred Jell, que al principio de su libro dice eso, ¿no? Hay una necesidad de la antropología del arte, dado que ha habido este vacío durante tantas décadas y hay demasiadas preguntas por responder. Y las decisiones que él toma es centrarse en la investigación y en el planteamiento de este nexo social del arte a partir de la observación de las dinámicas y de las formas activas que tienen las piezas artísticas en distintos contextos, centrándose en las artes visuales y objetuales. No porque no pueda ser abordado otros lenguajes artísticos, sino porque en realidad no tenía más tiempo, no tenía demasiado tiempo. Por eso les decía que el contexto desde donde se escribe el libro es importante. Ha habido una crítica a Yale porque dicen es que Yale solo se centró en las artes visuales y objetuales y dejó de lado muchísimas cosas, sí y no, porque la teoría de Yale es suficientemente abstracta y potente y compleja como para expandirse a otros lenguajes. Y sí, lo dice él mismo, pero también es una decisión práctica de lo que tenía a su mano eh, abordar y porque era un libro que estaba escribiendo en una situación personal muy dura, que de hecho él nunca vio publicado el libro, él fallece antes de que el libro se publique y es su esposa y colegas quienes terminan la edición y quienes están a cargo de esa primera edición en inglés. Así que también estamos leyendo a leer a Yell, ese último aliento de un investigador, de un gran antropólogo que supo romper con su propia tradición anglosajona, que supo quebrar muchas fronteras disciplinares y que se hizo preguntas realmente muy originales, ¿no? Que dan como resultado esa potente teoría del nexo social del arte, que vamos a seguir profundizando en la siguiente sesión. Sí, Marianés. Patricia, no, yo la verdad que te agradezco, Pila, este contexto, porque, o sea, miré un poco las distintas lecturas y traté de ver de qué se trataba nomás, no hice una lectura profunda. Y cuando empecé este texto, o sea, además de que es complejo, es denso, porque es bien conceptual y él está construyendo conceptos, me había quedado como esa sensación también de que él hacía, como está creando él mismo los conceptos, está haciendo un esfuerzo grande de simplificación que aclara, dejo de lado todo esto y me voy a concentrar solamente en lo visual, en lo que se puede ver, en el objeto, ¿no?
pero parecía como un ejercicio de simplificación para construir esa teoría, no con una intencionalidad que quisiera dejar de lado lo otro, como que era parte de un proceso, de un ejercicio de abstracción intelectual. No leí mucho como pero ahora que te escucho a vos y pones en contexto histórico y de su vida también esto, me cierra mucho más. No sé cómo, de lo poquito que leí, no sé cómo lo aplicaría a otras disciplinas, como la música, pero bueno, me parece como interesante este ejercicio de reflexión, de ir y volver, de lo conceptual a lo práctico, ¿no? A lo que ocurre en la realidad, y ir contrastando también la teoría a ver si sirve, si funciona, ¿no? Así que te agradezco este contexto porque creo que nos va a ayudar a la lectura de estos días, ¿no? Para irnos acercando a los distintos materiales. Tal cual. Sí, sí, es muy importante el contexto y sobre todo, digamos, hablando de la teoría de Yale, ¿no? Tal como yo digo en las charlas que les comparto ahí en audio, desde mi punto de vista, y es algo que se puede conversar, es una teoría inacabada, ¿no? O sea, es una teoría inconclusa. Es una teoría que él comenzó a elaborar, empezó a hacer este ejercicio de abstracción muy, muy interesante y de elaboración de conceptos que son un aporte gigante, ¿no? En el campo de la antropología del arte. Es un parteaguas, es otra forma de pensarlo. Los mismos Murphy y Howard lo reconocen. Em, y al mismo tiempo es una teoría inconclusa, ¿no? Porque plantea una serie de posibilidades, pero no termina de indagar en muchas otras variaciones, ¿no? Y formas de aplicación de esta teoría. En algún otro momento dentro del libro Arte y Agencia, Yale aborda, por ejemplo, la parte performativa, el teatro, las artes escénicas, y aborda, también menciona un poco esta cuestión de que si quisiera entrar a lo sonoro tendría que hacer como otro tipo de elaboraciones. Entonces es algo que él mismo reconoce, ¿no? Y de pronto nosotros, digamos, como lectores contemporáneos de Yale, es importante que observemos cuál es la potencia de la teoría de Yale, cuál es su aporte, y desde ahí qué más nosotros podemos investigar y qué más nosotros podemos indagar, ¿no? Entonces, el diplomado un poco es eso, ¿no? Es plantear esa base, hacer esa reflexión histórica, situarnos y decir en dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es este momento de este campo específico de la antropología del arte, ¿no? ¿Cuáles son sus vacíos? ¿Por qué es que se ha dejado de lado, ¿no? ¿Por qué es que hay esos huecos? Hacernos esas preguntas, observar qué es lo que hay, qué cosas se siguen reproduciendo, por qué se sigue trabajando de la misma manera, por ejemplo, en los museos etnográficos, por qué no hay un giro ahí, cuáles son esas problemáticas también a nivel político y académico, y observar el aporte de Yale dentro, digamos, de otro cúmulo de posibilidades que hay, ¿no? Entonces, no es solo ver todo a través de la teoría de Yale, aunque tiene una importancia muy grande, sino que también vamos a ir agregando otros elementos más. Y ya de entrada, digamos, en esta primera semana y en las primeras charlas, ustedes podrán ahí ver, escuchar cómo a esta visión de Yale del nexo social del arte, yo le agrego todo este pensamiento de Peirce de manera mucho más clara sobre la cuestión del conocimiento y toda la parte como cognitiva que está en juego al hablar de la abducción, de la intuición y de estas formas de indagación más abiertas, más lúdicas, ¿no? Donde no es un pensamiento lineal. Y por otra parte, la integración de la idea de lo dialógico como parte de la comprensión de la cultura, que de alguna forma está implícito en Yale, pero no mencionado abiertamente. Entonces, todas estas cuestiones son importantes porque es cómo vamos a ir generando una especie de arquitectura, ¿no? de esta visión de una antropología del arte como un campo interdisciplinario, y cómo eso nos va a llevar a distintos caminos, tanto investigativos como conceptuales, artísticos, ¿no? Y ver cómo todo eso a mí me interesa, tanto la discusión teórica como la parte práctica, o sea, verlo a través de proyectos, ¿no? Creo que eso es muy importante
para no dejarlo todo como en frío y de manera demasiado abstracta, y porque además mi forma de trabajo sí es así, es mucho el crear y el producir proyectos y llevar los conceptos y la teoría hacia los proyectos, ¿no? Entonces, el primero que está ahí planteado de Tobi Kobayashi es un proyecto totalmente ligado al diplomado, porque el proceso que duró varios años de este trabajo de Tobi se vinculó al diplomado de Antropología del Arte, a nuestro diplomado en la generación 2017, dado que la curadora de ese proyecto, que es mexicana, fue participante del diplomado y su trabajo final fue la curaduría del proyecto de Tobi Kobayashi. Entonces, digamos que ahí hubo una intersección total en la manera como empieza el diálogo entre la curadora y la artista y cómo se va abriendo a distintas formas de investigación artística para luego generar los grabados y todo el proceso y luego finalmente también la presentación, la museografía del propio proyecto, que es otro tema que muy brevemente me parece que Susan lo mencionó en alguna participación ya, pero es también todo un tema que se podría abordar, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta de la relevancia que hay de todas estas cuestiones hacia los entornos, de cómo los proyectos artísticos están vinculados a problemáticas, a situaciones, a relaciones, generan en sí mismos vínculos, pues potencialmente pueden generar otro tipo de vínculos y pueden también potencialmente producir nuevos índices o nuevas piezas artísticas a partir de lo que presentan, a partir de esa primera materialización o de esa propuesta. Entonces nos preguntaríamos también por qué la museografía sigue siendo tan escueta, por qué seguimos trabajando en el muro, en el cubo blanco, ¿no? Borrando y limpiando todo para presentar las piezas artísticas así. ¿Por qué no se presentan los procesos de investigación? O cuando se hacen, ¿cómo se hacen? ¿Cuáles son esas discusiones? ¿Cómo la idea del nexo social del arte podría impactar también hacia ese lado? Bueno, en el caso de Tobi se hizo el esfuerzo con los recursos que había para también presentar tanto a nivel de distintos textos que estaban ahí como en la manera de presentar los grabados, poder hacer que quienes llegaban, los públicos, fueran copartícipes de ese proceso reflexivo del artista, ¿no? De sus propias preguntas, de la manera como le tocaba personalmente y culturalmente toda la situación de este desastre ecológico y nuclear, ¿no? De Fukushima, y cómo eso se expande y, como yo decía también ahí en la presentación, llega hasta nuestros días, ¿no? Apenas hace muy poco tiempo se dio esta noticia de estar sacando del reactor de Fukushima el agua residual, las aguas residuales para volverlas al mar, ¿no? Con toda una serie de debates con los pescadores, etcétera. Entonces, Tobi Kobayashi es un artista que al mismo tiempo es activista en Japón, que al mismo tiempo es una investigadora de esas técnicas ancestrales del grabado, y todo es convergente en el proyecto, ¿no? Entonces, por eso la idea del artista como agente social de YEL es muy importante, y por eso también la idea del propio índice, de la propia pieza artística como agente social también es importante, y lo podemos ver en vivo, digamos, en este proyecto. Además de que es un proyecto que estuvo directamente influido por el diplomado, dado que de ahí surgió en cierta medida, ¿no? Entonces, es por eso que es un ejemplo que me parece claro y que tiene una visión integral de varios elementos, ¿no? Y muy actual en los debates que plantea. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra sesión. Nuestras sesiones siempre van a tener una duración de 2 horas. Me gustaría escucharles si tienen algún comentario sobre esta charla introductoria, y bueno, reiterar que durante la siguiente semana continuaremos con estos mismos temas para seguirlos explorando en los foros y para que en la próxima sesión nos dediquemos de lleno a lo de YEL, la abducción y esa teoría del nexo social del arte.
No sé si tienen algún otro comentario para pasar a hacer la actividad breve que quiero que hagamos en este momento. Si siempre hay que enviar material por el aula virtual. Sí, todas las semanas va a haber un ejercicio en todos los módulos. Esa es una parte importante de la pedagogía para que no nos quedemos solamente como con un trabajo de lectura, sino que cada ejercicio nos va a ir proponiendo distintos desafíos. El de ahora, digamos, es un ejercicio muy inicial que es un mapa conceptual, pero que ya pedimos que en ese mapa no solo sea un resumen de la parte teórica, sino que ustedes ya metan ahí sus propias preguntas, sus propios proyectos o sus propios temas, ¿sí? Que se lo apropien un poco y que hagan ahí una resolución visual a su manera, como cada quien lo necesite, y que lo proponga, lo comparta en el foro, para que de esa manera sus compañeras y compañeros se puedan enriquecer con lo que cada quien va resolviendo. Y así en cada jornada, en cada semana, va a haber distintos, entre comillas, desafíos, ¿no? Distintos tipos de ejercicios y cosas que se van a ir resolviendo. Es parte, digamos, también de lo que estamos buscando, que no se cierre solamente a la lectura de los textos. No sé si alguien más, que creo que había otra mano por ahí. Dice, sí, siempre hay que enviar material y si tuvimos alguna consulta de cada tema, ¿por qué medio podemos comunicarnos? Ah, la consulta, o sea, las preguntas que surjan se pueden compartir directamente en el aula virtual, en cualquiera de los foros, y también se pueden enviar vía mensaje directo, que es como una especie de chat que tiene el aula virtual. Se pueden enviar así también, ¿no? O sea, tenemos varias formas de comunicación. Tenemos la comunicación dentro de los foros, tenemos la comunicación vía mensaje directo y, bueno, digamos, la comunicación en colectivo, que es también dentro de los foros del aula. Si quisieran escribir por correo electrónico, también me pueden escribir por correo electrónico, pero no es muy recomendable. Bueno, de hecho, no recomendaría enviar dudas de los temas por correo electrónico porque la idea es que se compartan, ¿no? O sea, la idea es que las preguntas que vayan surgiendo, pues se socialicen en los foros y exista una retroalimentación más colectiva, no tan individual, ¿no? Sino que pueda haber como esta retroalimentación, que aunque los comentarios puedan compartirse en los foros y todo el mundo lo lee, y algunos de ellos tienen una dirección hacia una persona en particular, pero que de todas formas, digamos, el aula pueda ser ese espacio siempre abierto para que se puedan ahí hacer las discusiones o los intercambios, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, la respuesta directa sería las preguntas sobre las charlas, los temas planteados, háganlas dentro de los foros ahí mismo donde se participe, donde se comparten ejemplos, etcétera. Y ahí mismo, tanto yo como los docentes vamos a ir respondiendo y vamos a ir retroalimentando para que esta retroalimentación llegue a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé qué otra pregunta tendrían por ahí que les interese plantear. No sé si todo está claro. Quienes no han platicado mucho, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Sí? No sé, Bueno, tengo como una pequeña necesidad, tal vez porque como esta semana estuve así un poco mal, de tal vez explorar juntos la página. No sé si eso es posible o si les parece innecesario. sí, sí es posible. Claro que sí. Bueno, espérame un momentito. Voy a abrir el aula virtual y comparto pantalla para que lo podamos explorar y se pueda ver ahí el funcionamiento. Bien, ahí voy.
Aquí está, ya se está compartiendo, se puede ver. Bueno, esta es nuestra entrada al aula. Aquí yo ya le di entrar a la plataforma, o sea, ya estoy adentro. Y bueno, aquí yo tengo, digamos, otros permisos como, pero de todas maneras, ustedes pueden entrar al diplomado ya sea por aquí, que es el carrusel, digamos, de lo que tenemos ahora abierto, o pueden entrar en mis cursos, donde les va a aparecer el diplomado, ¿no? Y aquí ya tenemos abierto el primer módulo y simplemente le damos clic, ¿no? Y ya accedemos. Aquí ya estamos en el aula virtual, que es esta plataforma de que tanto les platiqué. Espero que no les haya aburrido mucho con todas estas explicaciones. Pero bueno, sí era importante para esta base. Y aquí vamos a tener, este es un espacio multimedia, donde por ejemplo aquí tenemos esta bienvenida, ¿no? Este pequeño video que les grabé, donde les hablo de lo que les platicé hace rato sobre la pedagogía. Y vamos a ir teniendo los distintos foros. Siempre todos los módulos se construyen de esa manera, ¿no? Se accede y vamos a ir encontrándonos con materiales distribuidos a través de foros temáticos. En este caso tenemos siempre, en el caso del módulo 1, siempre, bueno, tenemos este foro de presentación que es muy bonito para dejar esa huella. Y luego ya empezamos con los primeros temas. En este caso, el primer tema del módulo es la teoría del nexo social del arte. Y para ello, bueno, tenemos esta carpeta que podemos descargar directamente aquí dando clic nada más en descargar carpeta y nos va a descargar digamos, todos los archivos juntos en un zip, o le podemos dar clic a uno por uno de los archivos y se van a ir descargando uno por uno en donde indiquemos, ¿no? Y estos, digamos, son los materiales de base de la temática planteada. Y es lo que yo les estaba describiendo hace rato, ¿no? Tenemos el texto de Peirce, tenemos el texto de la revisión histórica de la antropología del arte, que es una traducción del Reader que les platiqué, que es de esta editorial Blackwell de Inglaterra. Tenemos el libro de Yale de Arte y Agencia. Tenemos los dos diagramas, que son diagramas que yo hice tomando la visión de Yale, apropiándome de varias de las cosas que él plantea. Yo hago estos diagramas que son explicativos de la teoría del nexo social del arte. Luego tenemos mi texto de la antropología del arte como campo interdisciplinario, del cual hablamos un poquito. Y luego tenemos este otro texto de la vida social de las cosas, de García Luna, que es un investigador de la UAM Azcapotzalco, una universidad pública de aquí de la Ciudad de México, que es uno de los pocos textos que hay que son críticos y al mismo tiempo propositivos en torno a la teoría del nexo social del arte. Entonces, con esto, con el conjunto de textos, tenemos una constelación, un panorama que nos da una visión histórica por un lado, la pertinencia y la importancia del pensamiento distinto de Yale en relación con el pensamiento de Peirce y en relación con el planteamiento propio de este diplomado y mío, de esta comprensión de la antropología del arte como un campo interdisciplinario, sacándolo, digamos, de esa cuestión de subcampo, y luego el contraste con la visión de García Luna, que también plantea cosas muy interesantes y relaciones con otros autores que vamos a ir viendo. Entonces, todos estos textos, digamos, giran en torno a esto. Primero, los foros siempre van a tener una serie de materiales. A mí me gusta mucho hacer charlas en audio, porque creo que son una forma de hacer accesibles temas que pueden ser muy complejos o muy abstractos, o muy teóricos o muy antropológicos. Y la idea es generar esos puentes de comunicación. La idea no es generar distancia o jerarquías, etcétera, nada de eso. La idea es generar comunicación, diálogo, entendimiento. Entonces, a mí me gusta mucho hacer charlas donde aterrizo y proceso las ideas y las pongo en un lenguaje integrado, ¿no? Accesible,
Y bueno, tenemos aquí las charlas, tenemos los diagramas, tenemos otra charla con video sobre lo de Tobi Kobayashi, tenemos el slide de sus grabados que son impresionantes. Y luego tenemos preguntas detonadoras que frecuentemente se las van a encontrar en los foros de los distintos módulos, que buscan hacer que ustedes reflexionen sobre aspectos particulares y que a partir de esa pregunta puedan participar en los foros. Esto para ir guiando mucho más y que no se expanda todo algo medio caótico o disperso, ¿no? Sino que las preguntas nos van dando pautas para reflexionar, para pensar, para analizar, para observar y también para compartir. Y en este caso del primer foro, bueno, está la pregunta sobre cómo imaginamos o cómo observamos que las piezas artísticas despliegan su propia agencia en diversos contextos, y se abre también para que puedan compartir ejemplos de proyectos, ejemplos suyos que nos sirvan para seguir observando estas potencialidades que tiene la idea del nexo social del arte. Yo sostengo que el nexo social del arte es una teoría muy, muy poderosa que tanto nos lleva a una visión analítica distinta de la propia producción artística, como nos da posibilidad de generar procesos investigativos, analizar, digamos, a posteriori proyectos. O sea, hay una serie de posibilidades de aplicación de esta teoría, y también para la propia producción. O sea, una vez que tomamos conciencia de distintos aspectos que están en juego en el proceso de producción, también podemos diseñar nuestros proyectos de otras maneras, considerar otros aspectos, tomar en cuenta otras posibilidades. Y así, entonces, bueno, ¿cómo se interactúa? Vamos a hacer un ejemplo. Entramos a cualquier foro dando clic. Se reabre la ventana. Lo vemos así como en pantalla completa. Es muy visual el aula para que ustedes puedan también como que explorar y disfrutar las presentaciones, escuchar. Y luego vamos a ir viendo ahí como si fuera un blog todas las participaciones del grupo, lo cual hace que ustedes puedan revisar, leer, escuchar, ver lo que sus compañeras y compañeros piensan, y de esa forma aprender, enriquecerse. Y les pueden responder ahí mismo a cada quien, o pueden responder a todo el grupo agregando aquí un tópico o tema. Entonces hay dos formas de responder. Se puede responder añadiendo un nuevo tópico, que sucede esto, o se puede aquí, bueno, está el aula recuerda cosas, ¿no? Cuando tú comienzas a escribir algo, a veces lo recuerda y te lo vuelve a poner. Entonces aquí recuerdo algo que yo estaba empezando a escribir, pero podemos escribir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es solo el ejemplo, ¿no? Y aquí vemos todas las posibilidades de agregar eh, un audio o un video, de agregar una foto, de poner un link a una página o hacer un link a un video, por ejemplo, de YouTube o de Vimeo, y se va a insertar aquí directamente, se va a incrustar como los que ustedes vieron allá, y no ocupa nada de espacio, se hace muy rápido. Entonces, si ustedes quieren insertar algo así multimedia, yo sugiero que lo hagan de acuerdo con esto, que es esta ventanita, y se pone el link, y no le ponemos aquí, si le ponemos a abrir en ventana nueva, te saca del aula, te va a sacar del aula. Para incrustarlo, no le damos clic aquí, nada más le podemos crear enlace y ya lo hace el aula. Entonces, te da la posibilidad de que tú puedas, en el manual, en lo que les mandé, se puede ver esas indicaciones, pero si tienen dudas, bueno, nos preguntan y muy fácilmente les respondemos. Pero así rápidamente explicando, aquí se enlazan páginas o videos
Aquí se suben fotos y se les puede dar tamaño. Aquí se suben videos o fotos, pero yo digo, o audios. Yo recomiendo los videos subirlos por enlace, no aquí porque se vuelve muy lento. Los audios sí se pueden subir por aquí. Aquí se puede grabar directamente el audio y son 2 minutos de grabación. Entonces, bueno, se hace todo lo que tú quieras en tu participación. Le damos aquí clic en avanzada si queremos. ¿Qué es lo que sucede cuando le damos clic en avanzada? Se abre esta otra ventana. Si queremos subir un PDF, lo podemos agregar aquí. Y si queremos también que la participación se pueda enviar directamente, rápidamente, le hacemos aquí clic en enviar notificaciones sin retraso y se envía rápidamente. Si no le damos clic a eso, la plataforma va a tardar 1 hora en enviarlo y esa misma hora tenemos para editar la participación si queremos cambiar algo. Si le ponemos clic aquí ya no podemos editar, pero llega directamente al grupo. Ya después solo le das enviar al foro y lo que tú hiciste se envía directamente al foro donde participaste y se agrega como un tema nuevo, si se ve aquí. Y al mismo tiempo llega una notificación a todo el grupo en sus correos electrónicos en la bandeja de notificaciones. Y si quisiéramos responderle directamente a alguien, se hace dando clic aquí en discutir este tópico tema y se va a abrir la misma ventana y le vamos a dar responder y se abre todo el mismo diálogo para escribir, enviar video, lo que sea. Entonces hay 2 formas de interactuar. Se interactúa directamente con una compañera o compañero, por ejemplo, sobre lo que alguien dice y tú le quieres contestar algo o tienes una pregunta, le puedes responder directamente. Pero también puedes subir tu participación general aquí y tu ejercicio general aquí. Y todo, de todas formas, todo lo que se suba, todo, así sea personal o no, todo se va a poder ver y leer en esta especie de archivo que es el aula virtual. No sé si con eso Grecia y el grupo sienten, creo que fue Grecia, sienten que ya está más claro cómo se usa el aula y está bien que esta sesión la usemos también para eso. Preguntó otra persona, no fui yo exactamente. Ay, Sí, perdón, yo, ¿quién fue? pero muchas gracias, sí. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? Sí, súper. Ah, muy bien. Sí, gracias, qué bueno que hicieron esa pregunta porque por ahí a lo mejor alguien más tenía la duda y ya se ve mejor. Y esta primera sesión espero que no les aburra mucho, pero es para eso. O sea, es algo introductorio, es algo para empezar a ver estas bases de todo el trabajo. Entonces, bueno, así es nuestra aula. Así que tenemos como esta doble posibilidad de trabajar directamente dentro del aula y ahí generar este proceso de interacción y luego venir y reunirnos aquí los sábados y en estas sesiones más en directo vamos intercambiando de manera más viva también y vamos a ir haciendo también ejercicios. Esta plataforma que estamos usando, que es Zoom, te da la posibilidad de hacer grupos, de hacer salas y de dividir al grupo en equipos y de hacer salas de trabajo. Es algo que vamos a usar frecuentemente. Ya no lo vamos a hacer hoy porque nos alargaríamos demasiado la sesión, pero es algo que vamos a hacer frecuentemente. Vamos a dividir el grupo en equipos y esos equipos van a resolver actividades en particular para que ustedes puedan trabajar entre ustedes y puedan de esa forma conocerse más y resolver en equipo distintas situaciones, ¿no? Entonces hay muchas modalidades del aprendizaje. O sea, está la parte digital con todos los insumos, está la parte, digamos, personal y reflexiva de resolver los ejercicios que cada semana se van a ir planteando. Está la parte de las charlas que vamos a ir haciendo todo el equipo docente los sábados, la presentación de los temas, la presentación de distintos proyectos, y está el trabajo en equipos que ustedes van a ir haciendo dentro de las sesiones de los sábados, que son otra modalidad. Entonces tenemos muchas modalidades de la interacción y del proceso de aprendizaje. Lo que buscamos es que sea cada vez más intenso, cada vez más rico y que alcancemos a abarcar todas las inquietudes y que se resuelvan pues distintas necesidades
de distintos perfiles y distintas búsquedas que están aquí convergiendo. Entonces, pues creo que con eso quedaría para mí resuelta la introducción y la explicación de todo lo que es. Espero que no se me haya pasado nada. No sé si alguien más quisiera comentar antes de despedirnos, cómo se sienten, les gusta el proceso de trabajo, tienen alguna sugerencia, cómo ven estos primeros planteamientos, cualquier cosa quieran comentar y nos vamos despidiendo. 10 minutos para comentarios y nos despedimos. ¿Nada? ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, de acuerdo, todo está bien. Entonces, espero que para todo el mundo esté todo claro, que les dé gusto estar en este proceso. Esta semana que viene, sigamos con los textos que están ya ahí, con estos mismos foros. Tenemos el tiempo para elaborar el mapa conceptual. Tenemos tiempo para ver lo que hicieron sus compañeros o compañeras, para ver los otros mapas, para aprender de eso, para comentar. Entonces espero que haya mucha actividad en el aula para que yo también pueda comentar esas participaciones. Sí, el mapa se puede hacer, por eso estamos dejando esta semana próxima para ese mismo primer tema, porque en muchos casos apenas empezaron a entrar al aula ayer o antier, ¿no? Porque bueno, se abrió todo el lunes, o sea, siempre la semana de arranque es un poco lenta, así que eso es normal y eso está bien además, ¿no? Entonces no se sientan presionadas, ¿no? Esta primera semana es de acoplarnos, de empezar a entender un poco la dinámica, de explorar el aula, de ver esta cuestión muy introductoria, de entender qué tipo de proyecto es el diplomado, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con estos mismos textos y ustedes pueden seguir elaborando su mapa conceptual la siguiente semana. ¿Sale? Y ya a partir de la que viene, entonces ya nos ponemos en el ritmo ya darle continuidad y darle continuidad a los distintos temas. El tema 2 tiene que ver con la colaboración y la co-creación. Es un tema súper importante, con el diálogo. Entonces vamos a leer a Bakhtin, vamos a leer muchas cosas muy importantes y entonces es necesario que tengamos esta buena base y que ya ustedes estén familiarizadas con el proceso, que ya no sean las cosas como extrañas. Entonces, no me quiero apresurar a inmediatamente ya abrir otro bloque y otro grupo de textos, sino que quiero dejar esta siguiente semana para que se terminen de integrar, ¿sí? Entonces, vamos a dar ese tiempo a la lectura de Yell, de Peirce y del texto de la antropología del arte como campo interdisciplinario, principalmente, ¿no? Esos 3 textos, y la elaboración del mapa, haciendo este proceso reflexivo de traducir, de trasladar los conceptos a la propia experiencia y comenzando a elaborar sus mapas conceptuales que puedan darles también una lectura visual de las temáticas y de los distintos problemas o desafíos que se presentan. Y bueno, con eso me voy despidiendo. Muchas gracias por esta primera sesión. Espero que estemos en la siguiente igual como con el mismo entusiasmo y que sigamos adelante con este bonito proyecto del diplomado. Gracias, Rina. Gracias, Grecia. Gracias, María Inés. Gracias, Gracias, Fer. Patricia. Gracias, Ana Chao. Lucía. Muchas gracias, Bueno, Pati. Buena no, tarde. gracias a Un ustedes. gusto. Saludos para todos y todas. Chao. Eso. Saludos. Chao con todos. Chao con todas. Nos vemos el siguiente sábado, ¿eh? Por favor. Vemos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.